Hoy quiero hablarte de algo que muchos están notando, y es que cada vez más cubanos están dejando Miami. ¿Y por qué está pasando esto si supuestamente Miami es la opción número uno para los cubanos? La ciudad donde todos queremos comenzar, donde está la comunidad, donde está la cultura, todo. Y aquí no ando con vueltas, pues te voy a decir claramente por qué los cubanos abandonamos esta hermosa ciudad. Y te lo cuento desde mi experiencia y la de muchos conocidos. Pero antes de llegar a ese punto, quiero que vayas un poco atrás conmigo para descubrir un poco la historia de Miami y cómo llegaron los cubanos por primera vez a esta gran ciudad. Esta historia comienza mucho antes de 1959. Los cubanos ya viajaban a Estados Unidos, especialmente en Miami y Tampa, aunque en números mucho menores. Y es que antes del 59, las relaciones entre Cuba y Estados Unidos eran un poco más estrechas. Desde los últimos siglos, Cuba y Estados Unidos tenían lazos económicos, sociales y culturales muy fuertes. Cuba era un destino turístico importante para los estadounidenses y a la vez muchos cubanos viajaban a Estados Unidos por trabajo, comercio o estudios. Pero fue luego de 1959 cuando la situación se vio un poco diferente. Tras la llegada al poder de Fidel Castro, muchos cubanos, especialmente de clase media y alta, comenzaron a salir del país. Luego vinieron olas migratorias muy famosas como el éxodo del Mariel en el 80, la de los balseros, y luego muchas personas vinieron por frontera a este país. Pero ¿por qué Miami? Y es que Miami ya contaba con comunidades cubanas pequeñas antes del 59, como ya lo había mencionado. Pero el éxodo masivo formó la base de lo que hoy se conoce como la Pequeña Habana en Miami y otras zonas con fuerte presencia cubana a los alrededores. La cercanía geográfica, el idioma y el clima similar también ayudaron a que Miami se convirtiera en el principal destino, convirtiéndose en el hogar de muchos cubanos que salieron huyendo buscando una mejor economía, aunque atravesando muchísimos riesgos. Bueno, y luego de saber esta gran historia, solo nos queda la pregunta: ¿por qué después de tanto trabajo los cubanos se están yendo de Miami? Y para responder esa pregunta, viajemos a la actualidad. Hace poco, en el 2024, Trump ganó muchísimos votos en Miami, especialmente entre cubanos y otros latinos que pensaban que con la llegada de este presidente los precios bajarían. Y es aquí el punto donde quiero llegar, pues para nadie es un secreto que Miami es una de las ciudades más caras de la actualidad y siempre ha sido una ciudad muy soñada por los cubanos, pero no siempre fue así de cara. Hace algunos años atrás te podías encontrar una renta fácilmente en $800. Hoy en día no hay renta que valga eso, porque los precios de las rentas están por las nubes. La gasolina, seguros de autos y ni hablar de todo lo demás. Mientras tanto, los sueldos no siguen el mismo ritmo. Y sucediendo esto en un lugar donde las personas buscan muchas oportunidades, deciden buscar nuevos horizontes. Los cubanos han decidido moverse fuera del estado de Florida, incluso lugares como Georgia, Kentucky, Texas, donde la vida es más accesible y con el mismo salario puedes tener tu propia casa y vivir con menos estrés. Pero eso será tema para otro video. Y es que en este video no solo te hablo de cifras, hablo de sentimiento, de lo que muchos sentimos, de la nostalgia de lo que fue Miami. Una ciudad que nos vio llegar llenos de sueños y ahora para muchos se siente más lejana. Y como acabo de mencionar hace unos segundos, con la llegada de Trump nuevamente, las personas pensaron que los precios iban a bajar, que la gasolina, por ejemplo, iba a bajar como pasó en su primer mandato, que la inflación se iba a poder controlar y que iba a enderezar la economía con un enfoque más empresarial, que iba a proteger a negocios pequeños de los impuestos altos y que con su política migratoria un poco más dura iba a haber menos competencia por trabajos y viviendas. Pero la realidad es que en este 2025 los precios siguen altos. Pero aquí es donde digo yo, aunque mucha gente votó con mucha esperanza, lo cierto es que los problemas de costo de vida no se resuelven con una sola persona al poder. Y es que hay muchos factores que se necesitan cambiar y que poco a poco, si Dios quiere, va a ir sucediendo. Es más fácil destruir que construir.
Al menos esa es la esperanza que tengo yo, de que algún día vamos a poder volver a ver Miami como era antes. A lo mejor no con los mismos precios, pero con una vida un poco menos estresante a la hora de los pagos. Y como estamos hablando de costo de vida, voy a hablar un poquito del costo de vivir aquí actualmente. Y es que actualmente hay muchísimas rentas vacantes, pero aún así por precios absurdos. Antes con $1,200 alquilabas algo decente. Ahora con esa misma cantidad de dinero no te encuentras ni un efficiency, que para los que no sepan qué es, háganse la idea que es como un pedazo de casa en la parte de atrás, o a veces en un cuarto, o el garaje que lo cierran, algo bien pequeñito en una casa. Y ojo, que si lo encuentras en $1,200 seguramente está en condiciones muy tristes y con reglas un poco estrictas. Y es que en esta ciudad hasta el café con leche se ha vuelto caro. Miami se volvió una ciudad para ricos, pero la mayoría puedo decir que son trabajadores y que lo único que quieren es vivir tranquilos. Aunque los sueldos no dan, hablando de trabajo, las personas siguen luchando diariamente. Y lo sé porque yo lo he vivido. Conozco personas en Miami que trabajan de sol a sol y aún así no les alcanza. Y si les alcanza, ni siquiera tienen para ahorrar. Aunque trabajes duro, si ganas el mínimo, ya estás acabado. Hay quienes tienen 2 trabajos, hacen Uber en la noche, limpieza de día o cada vez que te salga un trabajo, y no pueden ni ahorrar para unas vacaciones dignas. O como conocemos a muchos que se endeudan con tarjetas de créditos, algo que es muy común para poder sobrevivir en Miami. El dinero entra y con la misma se va, y eso frustra bastante, y mucho más a las personas que vinieron a este país con el sueño de crecer. Por eso muchos cubanos están buscando nuevos horizontes, como ya había comentado, lugares más tranquilos y más baratos, pero todo tiene su precio. No me refiero a lugares como Houston, que se habla español y te puedes desenvolver un poco más, pero me refiero a otros estados mucho más baratos que los cubanos escogen para vivir, como Kentucky, que es una ciudad donde ya hay una gran comunidad de cubanos, pero aún así hay pocos trabajos, o al menos si encuentras un trabajo tienes que saber inglés. Ese es otro tema muy difícil para los cubanos, y es que el saber inglés no es para todas las personas. Algunos pueden, algunos no pueden. Entonces esas personas que no saben inglés deciden quedarse en Miami, aguantar un trabajo por mucho menos que el mínimo antes que irse para un lugar desconocido sin saber hablar inglés. Pero a veces no es que uno quiera irse, es que uno necesita vivir mejor. Yo, por ejemplo, fui una de esas personas. Viví en Miami muchísimos años y llegué a esa ciudad con tan solo 11 años. Es decir, yo estudié, me preparé, así que al yo ver que Miami poco a poco iba subiendo de precio cada vez más. Y por cierto, más adelante voy a hablar de por qué subieron los precios en Miami, que hay una razón, hay varios factores por qué subieron los precios en Miami. Pero al yo ver que esto pasó, yo decidí irme de Miami. De hecho estuve mucho en varios lugares como Fort Myers, en Texas, en Houston, hasta Kentucky, que pude encontrar la paz y tranquilidad monetariamente, que pude hacer mis ahorros. Incluso hace poco estuve viendo una casa para comprar porque me siento más libre económicamente de lo que me sentía en Miami. Y aunque a veces en mi pensamiento está de que extraño Miami, porque no es solo el decir Miami ya, sino es un sentimiento, como había dicho. Cuando yo pienso en Miami, pienso en casa, en mi hogar, en seguridad. Eso es algo que muchas personas no tienen en la mente. Antes de irse de Miami no se dan cuenta del precio que tiene vivir en esta ciudad. Miami es linda, pero ha cambiado. Antes era más unida y una ciudad bien cálida. Ahora todo va rápido, es cara, competitiva, estresante, donde mucha gente se siente sola a pesar de estar rodeado de muchos cubanos, que se conoce como ser una de las comunidades más cálidas que hay. Y ahora sí, voy a decir las razones que nadie dice de por qué Miami se volvió tan cara. Razones claras y rápidas, sencillas. La primera es por el COVID. En el año 2020, cuando se descubrió que en Estados Unidos también había COVID, las personas se volvieron obviamente más al tanto de la situación, vino la cuarentena, los precios bajaron, una cosa impresionante, que te podías encontrar hasta terrenos en $2,000, $3,000, todo el mundo estaba queriendo vender porque la economía bajó. Y fue cuando medio mundo
Prácticamente lugares como Nueva York y California fueron a vivir para Miami. Es que muchas personas habían perdido sus trabajos y decidieron mudarse, y por otra parte, como ya había dicho, la economía había bajado y muchas personas decidieron comprar casas en Miami. Vinieron muchas personas de dinero, muchos famosos con bastante dinero en la mano, al cash, dispuestos a comprar casas al precio que fuera, incluso por encima de lo que estaban en el mercado. Que fue cuando muchas personas que vivían en Miami, en ese entonces yo también vivía en Miami, así que vi mucho la situación, se empezaron a asustar un poco, porque al año siguiente los precios se dispararon, porque se sabía que en el mercado habían personas que estaban moviendo bastante dinero para poder comprar casas en Miami, dejando a las personas que trabajan de sol a sol sin la posibilidad de comprar casa, ya que había una alta demanda. Cuando hay más gente que casa, adivina qué pasa, los precios se disparan, y eso fue lo que pasó. Y a partir de ahí fue como un dominó, que empezaron a suceder muchas cosas. Y es que a pesar de que los precios vuelan, los sueldos se mantienen, o al menos van creciendo lentamente. Muchas personas piensan que el sueldo mínimo es $15 la hora en Miami, pero no, hay trabajos que todavía te pagan hasta 12, 13 la hora. No conozco a nadie que le paguen 11, pero sí sé que personas que le pagan 12, 13 dólares la hora, cuando mucho 14. Entonces, como los precios del alquiler y todas las cosas como la gasolina suben, no te da para vivir, porque estás ganando igual o menos y gastas el doble, literalmente. Y eso cansa, te frustra y te obliga a buscar algo mejor. Fue aquí cuando viene la número 3, que Miami se volvió de moda. Sí, se puso de moda. Influencers de todas partes, artistas, empresarios, querían estar aquí, como ya había mencionado hace unos segundos. Y cuando algo se pone de moda, se pone carísimo. Y Miami se volvió un lujo. Pero muchas de las personas que están ahí no fueron buscando lujo, fueron buscando oportunidad. Y es a las personas que realmente las afecta. Y otra cosa, que es la razón final, no será un factor tan grande, pero es un poco influyente en la economía. Y es que si en Miami no hablas inglés, no tienes papeles legales, o no tienes diploma, o una profesión, y abro paréntesis, a veces aunque tengas profesión, no importa, te van a explotar. Y es así. Y sobre todo a los recién llegados, que terminan en trabajos muy mal pagados, con horarios pesados, sin descansos, y sientes que trabajas mucho y avanzas poco. Y eso duele, porque la mayoría de las personas vienen a este país a echar para adelante y no a sobrevivir. Y esa es la mayor razón por la que los cubanos se están yendo de Miami. Pocos se han dado cuenta, pero este es el comienzo de una nueva era, donde vas a ver comunidades muy grandes en otras ciudades de Estados Unidos, si es que esto sigue así. Y como yo diría, Miami es linda, pero no para pobres. No es que uno no quiera estar en la ciudad, al contrario, Miami fue la puerta, el comienzo, pero a veces para avanzar hay que moverse. Muchos cubanos están buscando la tranquilidad, la paz, una casa con patio, menos estrés, menos cuentas, menos deudas, más calidad de vida. Entonces, lugares como Texas, Carolina del Norte, Georgia, Kentucky, Nebraska, Tennessee, lugares que con lo mismo que ganas en Miami, allá puedes vivir mejor. Y esta historia no es solo la mía, es de muchos, de la mayoría de los cubanos que hemos vivido en Miami. Pero irse no significa abandonar, significa seguir creciendo, buscar lo mejor para uno y para la familia, buscar calidad de vida, paz mental y tranquilidad. Miami siempre será parte de nosotros. Fue el primer paso, el lugar donde comenzamos con una maleta llena de sueños. ¿Y tú? ¿Has pensado dejar Miami? ¿Lo estás viviendo también? ¿O estás considerando irte? ¿O a lo mejor ya te fuiste y estás viviendo el sueño americano? Déjamelo saber en los comentarios. Porque esta historia no es solo mía, como había mencionado, es de muchos. Muchos que todavía tenemos la esperanza de volver a Miami y poder vivir una mejor vida algún día. Y como siempre, te comparto esto para que no te vendan cuentos, pero hoy con un poco más de cariño. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó este video, compártelo con alguien y no olvides suscribirte. Nos vemos en el próximo video. Chao.